Lo que te propongo es muy sencillo, pero no carece de profundidad. Si no has entregado tu vida al Señor, pues quiero llegar a ti, amigo, con una palabra que de verdad te pueda acercar a Dios. Y también, ¿por qué no? Pues que puedas conocer a Dios por experiencia. ¿Que ya lo has aceptado? Bueno, pues hermano, a ti quiero traerte una palabra que te anime, que te desafíe, que te aliente para que juntos podamos proseguir a la meta. Hay un principio que es clave y que yo ya les he enseñado. Y es que podemos no solamente comenzar la vida cristiana, sino también poder terminarla. Y la vida cristiana se puede terminar, pero que muy bien. Pero hay un principio que es clave, que nuestros ojos estén puestos en los ojos de Jesús. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Es triste, pero mucha gente hoy en día se siente desanimada, decepcionada y hasta muchas veces deprimida. Son 3D, ¿eh? Desanimados, decepcionados, deprimidos. Y muchas veces porque nuestros ojos están puestos en las circunstancias, pues llega el desánimo a nuestro corazón. Otras veces porque la mirada está puesta en las personas, pues muchas veces llega la decepción. Y hasta muchas veces, cuando enfocamos la mirada en nosotros mismos, pero ¿cuántas personas no habrá que dan lugar en su corazón a la depresión? Por eso, si quieres comenzar la vida cristiana y quieres terminarla, pero que muy bien como el apóstol Pablo y como tantos otros, hay un principio que no puedes olvidar. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. No puestos los ojos en las circunstancias, no puestos los ojos en las personas, no puestos los ojos en ti mismo, sino que el principio clave es puestos los ojos en Jesús. Es más, voy más allá. Ni aún tus ojos deben estar puestos en el ministerio, sino que toda tu atención, toda tu mirada debe estar centrada en aquel que es el modelo perfecto, para que nos animemos, nos anime y que podamos nosotros también llegar a la meta. Mi intención en este día es dejar un principio, algunos pensamientos que nos animen y nos desafíen. Altar. Altar. Altar es una palabra, bueno, nos suena así un tanto lejano, ¿no? Como extraño, como que ya nosotros de eso no gastamos. Altar es una palabra vital tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fueron muchos los que edificaron un altar. De una manera muy sencilla, para hacerme explicar, para hacerme entender, mejor dicho, el significado de la palabra altar es ese lugar del encuentro con Dios. Altar es el lugar de la bendición. Altar es el lugar del perdón. Es el lugar donde yo me acerco a Dios, sí, pero también donde cedo a Dios mi propia vida. Quiero citarles de memoria un par de versículos del Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia y significa justamente eso, comienzo, principio, inicio. Y en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21 se nos dice que edificó Noé un altar a Jehová. Y que él cogió, tomó, de todo animal limpio y de toda ave limpia y que le ofreció un holocausto en el altar. Y como consecuencia, como resultado de ese holocausto, se nos dice que Jehová percibió olor grato. Para que tú y yo podamos comprender estos versículos, necesitamos una breve explicación sobre el contexto de estos capítulos.
Y es sumamente interesante que en los primeros 11 capítulos de la Biblia hay 3 juicios directos de Dios. El primero terminó en expulsión. Adán, Eva. El segundo, que es el del diluvio, terminó en purificación. Y el tercero, allí en Génesis 11, terminó en confusión y división, allí en Babel. La paciencia de Dios siempre tiene un límite. Es que el pecado siempre será juzgado por Dios. Es por eso que cuando el hombre desobedece en el huerto, pues viene el primer juicio de Dios. Y si bien la gracia de Dios vistió al hombre y a la mujer, llegó a terminar en expulsión. Pero el segundo juicio, que es el que nos atañe en este día, vino el diluvio de Dios. La maldad del hombre se había multiplicado y Dios a través del diluvio trajo el segundo juicio que terminó en purificación. Pero como les he dicho, hubo un tercer juicio, Génesis 11. El hombre no tomó en cuenta a Dios. Intentó llegar al cielo edificando una torre sin consultar a Dios. Y tristemente esta es la historia de una generación que terminó en confusión y división. Pero el versículo que hemos leído no habla del segundo juicio, nos habla del segundo juicio después del diluvio, cuando Dios trae purificación. Lo interesante es que cuando Noé sale del arca, ese lugar de salvación, ese lugar de seguridad, lo primero que Noé hace no es comenzar a sembrar. Noé no sale y comienza a inspeccionar la tierra. Lo primero que Noé hace al salir del arca es edificar un altar para Dios. Altar, como decía al principio, es el lugar donde me encuentro con Dios. Es el lugar de la bendición, es el lugar del perdón de Dios, pero donde yo también entrego mi vida y le cedo todo lo que Él reclama y demanda de mi vida. Y lo interesante, tuvo que ser espectacular para Dios contemplar esa escena. Noé sale del arca junto con su familia y mediano ejemplo. Qué testimonio para aquellos que le rodeaban, qué testimonio para sus nueras, qué testimonio para sus hijos, qué testimonio para su mujer. Lo primero que Noé hace no es salir a sembrar. Él no comienza a inspeccionar la tierra, no comienza a proyectarse, pues aquí haré esto, allí haré lo aquello. No empieza a hacer planes, sino que lo primero que Noé hace es edificar un altar. ¿Y qué es lo que quiero dejarte en este día? ¿Cuál es la reflexión para poder animarte y proseguir hasta la meta? Es que no tomes decisiones sin pasar por el altar. No tomes iniciativas sin consultarle a Dios. Esa al menos es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso, en confianza quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quién está confeccionando la agenda de tu vida? ¿Quién está teniendo los derechos exclusivos de tu vida? La vida, querido amigo, es una serie de decisiones. Y no lo sé, pero posiblemente estás a punto de tomar decisiones en el área sentimental. ¿La dejo? No la dejo. ¿La dejo? No la dejo. ¿Me caso? ¿Me quedo soltero? No lo sé. O en el área laboral, incluso en el área ministerial. Pero déjame que te pregunte, ¿sueles consultarle a Dios? ¿Sueles pasar por el altar? Tristemente hoy hay personas que si Dios está vivo o está muerto les da igual. Pero si sus decisiones, sus iniciativas nacen en su propio corazón. Y lo interesante es que siempre que tomemos iniciativa y decisiones sin consultar a Dios, siempre va a haber tristes consecuencias. Si lo tenemos reflejado en la Biblia, si tú lees la historia que citábamos anteriormente de Génesis capítulo 11, aquella generación no pretendía llegar al infierno, no. Si ellos querían llegar al cielo, pero pretendieron hacer una edificación sin consultarle a Dios.
Dice la Biblia que se dijeron el uno al otro, venga, vamos, edifiquemos una torre. Ellos querían perpetuar su nombre, querían ocultar de alguna manera con esa edificación ese ego tan grande que tenían. Y es la triste historia de una generación que terminó en confusión y en división, cada uno por su lado. ¿Por qué? Pues porque edificaron algo, se decidieron a emprender algo, pero no pasaron por el altar. Pero que no solamente está esta triste historia, si hay un montón en la Biblia, incluso el rey David, ese hombre cuyo corazón es conforme al del Señor, pues David hizo un censo sin consultarle a Dios. No tuvo en cuenta la voluntad de Dios. El censo lo llevó a cabo, pero el juicio de Dios había llegado. 70.000 hombres perdieron su vida porque hubo uno, David, que hizo algo sin consultar a Dios. Por eso yo quiero proponerte hoy, no tomes decisiones sin pasar por el altar. No tomes iniciativas sin consultarle a Dios. Trata de imaginarlo, ¿vale? Que lo que habrá sido delante de Dios cuando Noé, la primera cosa que él hace después de salir del arca, después del diluvio, después de que Dios había irrumpido en la historia de la humanidad con el diluvio, con ese segundo juicio, la primera obra que él hace no es salir a sembrar, no es salir a inspeccionar la tierra. La primera obra que él hace es edificar un altar. ¿Sueles consultarle a Dios en tus decisiones? ¿Sueles consultarle a Dios antes de tomar iniciativas en tu vida? ¿Quién está organizando la agenda de tu vida? Qué bonito si después de esta reflexión tú también y yo como Noé no tomamos decisiones sin pasar por el altar. Muchos personajes, hombres de Dios, es cierto que fueron grandes hombres porque fueron grandes en obediencia, grandes porque fueron grandes en santidad, pero esos hombres también fueron hombres de altar, hombres de comunión, de intimidad con Dios. Por eso, más que una palabra bonita, es una palabra desafiante la que te traigo en esta ocasión. Y hoy yo también quiero animarte a ti y desafiarte para que tú también puedas acercarte, intimar con Dios y edificar tu propio altar. Que más que una palabra bonita, altar tiene que ser una vivencia personal de todos los días. Y aquí estamos. Con Noé, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al Señor y éste percibió un olor grato, una bonita escena delante de los ojos de Dios, pero qué escena tan bonita también delante de su familia. Qué bonito, amigo, amiga, si tus hijos, tu esposa, tu esposo, aquellos que te rodean, ven en ti un hombre, una mujer, un joven o una joven de altar, que no toma decisiones sin consultarle a Dios. En la Biblia hay tristes historias de generaciones de personajes. Cité la generación de Babel, he citado el ejemplo de David, que muchas veces consultó a Dios. Es cierto, David. Es cierto que muchas veces dependió de Dios, pero también la Biblia nos revela sus errores. E hizo un censo en 2 de Samuel capítulo 24 que le costó la vida a 70.000 hombres inocentes. Hay otras historias de generaciones y personajes que tomaron decisiones sin pasar por el altar, pero también tenemos el lado opuesto. Hay muchos personajes que emprendieron cosas consultando a Dios. Y también estas historias las tenemos reflejadas en la Biblia. Es importante que para proseguir a la meta tenemos que hacerlo muy cerquita de Dios.
no intentes proseguir a la meta sin consultar a Dios. Es en el altar donde Dios quiere comenzar a dar vida a sus planes. Es allí en el altar donde Él quiere concebir el embrión de su voluntad para que tú conozcas qué es lo que Él tiene en su agenda para tu vida. Hermano, hermana, si tú ya le has cedido los derechos exclusivos de tu vida, tú no puedes tomar decisiones sin previamente consultarle a Dios. Un ejemplo, entre otros muchos que podríamos citar, un ejemplo positivo, lo tenemos en el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando él iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos? La primera petición que él hace delante del Señor cuando él tiene un encuentro, una experiencia con el Señor, es decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Qué bonito, hermano o hermana, si tú que estás a punto de tomar decisiones en el área sentimental, en el área laboral, en el área ministerial, te acercas en esta hora y con todo tu corazón le dices: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? O como el salmista en el Salmo 25, ¿no? Que él se acercaba a Dios con un clamor: muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame, por favor, tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y ahí también tenemos una bendita promesa en el versículo 8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, ahí está la promesa: Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si Dios ve humildad y mansedumbre en mi corazón, en tu corazón, en que nos acercamos con este anhelo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aun cuando vivimos en el centro de la voluntad de Dios, es cierto, puede ser que lleguen pruebas a nuestra vida, pero aquel que vive de rodillas delante de Dios va a poder estar firme en la hora de la prueba. Dios no te promete un camino de color de rosa. Lo que sí te promete es que si Él toma la iniciativa en tu vida, Él se va a involucrar en tu camino. Y cuando Dios está con uno con Dios siempre es mayoría. Y aunque te toque vivir momentos difíciles, su presencia garantiza victoria. Y lo único que van a conseguir las pruebas es quitarte aquellas ataduras de tu vida. Como aquellos 3 amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego, pero fueron arrojados como atados. ¿Y qué es lo que hizo el fuego? Lo único que consiguió el fuego para con sus vidas fue liberarles de aquellas ataduras. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el secreto? Es que allí había una cuarta persona en el horno de fuego. Dios estaba con ellos, no los abandonó. Y para ti que me estás escuchando en esta hora, Dios también tiene esta promesa. Si tú te acercas a Dios antes de tomar tus decisiones, si Dios está tomando las iniciativas en tu vida, Dios se va a involucrar en tu camino y vas a poder proseguir a la meta y terminar la vida cristiana fantásticamente bien, como el apóstol Pablo. Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Sabemos de sobra que la mayoría vive de espaldas a Dios. Y como decía antes, si Dios está vivo o está muerto, es lo mismo, porque ellos emprenden cosas sin tomar en cuenta a Dios. Como aquella generación de Babel, como emprendió David el censo, como emprendieron los israelitas una alianza con los gabaonitas en Josué capítulo 9 sin consultarle a Dios y tuvieron también tristes consecuencias.
te animas en esta hora como Noé a edificar tu propio altar y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga en esa área sentimental, en esa área laboral, en esa área familiar, tal vez en esa área de tu ministerio y decirle, Señor, te pido tal o cual cosa, pero si esto no te va a glorificar, Señor, por favor, no me lo concedas. ¿Te animas a imitar al modelo perfecto que vivió siempre haciendo la voluntad del Padre? Sus palabras eran lo que estaba en el corazón del Padre. Sus acciones simplemente reflejaban lo que estaba en el corazón del Padre. En la voluntad del Padre siempre andaba. Y llegó así hasta el último momento de su vida diciéndole, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te animas a decirle en esta hora, Señor, enséñame, encamíname, muéstrame, y cuando Dios se mueva, dale pa'lante, que Dios se va a involucrar, y donde Dios está involucrado, el final está garantizado. Lo que Él comienza, Él siempre lo perfecciona. A Dios nadie puede detenerle a mitad del camino. Por eso termino en este día. Por eso el principio que quiero transmitirte es que no tomes decisiones sin pasar por el altar. No tomes iniciativas sin consultar a Dios, y de esta manera seguramente que vas a poder continuar la vida cristiana y proseguir a la meta. Y no solamente haber empezado bien, sino también terminar muy bien. Que el Señor te siga bendiciendo.